Su señoría, tal y como lo anunció la Fiscalía General de la Nación al inicio de este juicio, las pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes. Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, conforme a los artículos 453, 444A y 444 del Código Penal colombiano. La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos, registros audiovisuales y el contexto fáctico integral, no solo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales. Bueno, gente, se certifica que la fiscal corrupta, socia de Iván Cepeda, socia del abogaucho malo del Río, hoy está pidiendo condenar a Álvaro Uribe sin pruebas, gente, sin evidencias probatorias. Este es el nido de ratas, de que siempre hemos denunciado fiscales corruptos y asesinos. ¿Cuánta plata estará recibiendo esta rata por pedir condena a Álvaro Uribe? Recordemos que no hubo, durante el juicio, no hubo ningún elemento probatorio que señalara a Álvaro Uribe de ir a manipular a un falso paramilitar. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve? Un falso paramilitar que fue desmentido por su papá, su hermano y su propia hermana. Desmintieron a esta rata asesina. Este falso paramilitar fue creado por Iván Cepeda para hundir a Álvaro Uribe. Recordemos de que Álvaro Uribe le ha dado duro al grupo terrorista de Iván Cepeda. Los orbandió, casi los acaba. Iván Cepeda, en su retaliación, porque es el grupo de él, hizo miles de mañas para asesinar a Álvaro Uribe. No pudieron. Entonces le armaron un proceso falso a Álvaro Uribe y pagaron, las FARC, Iván Cepeda, pagaron 5 millones de dólares para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy sigue la misma tramoya. Hoy esta fiscal corrupta engaña a la juez para decir de que Álvaro Uribe tiene que ser condenado sin evidencia probatoria, sin una sola evidencia, sin un solo testigo de que haya acusado a Álvaro Uribe de que haya ido a sobornar a ninguna rata. Gente, el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve no es paramilitar. Lo dijo un perito que Juan Guillermo Monsalve jamás había sido paramilitar, y aún así esta fiscal corrupta miente pidiendo una falsa condena en contra de Álvaro Uribe. Escuchen este explosivo audio. Dice lo siguiente: con ocasión anterior se informó de la reunión del presidente Santos con el congresista Cepeda, el general Naranjo, el exmagistrado Fernando Arboleda Ripoll, el magistrado presidente de Corte Suprema de Justicia Barceló, para acordar el procedimiento para detener al presidente Álvaro Uribe Vélez antes del 7 de agosto del 2018. Se dijo que el senador Cepeda llevó 5 millones de dólares procedentes de las FARC para distribuirlo entre los magistrados que participaban en el asunto de la referencia, ya que estaban repartidos y fueron ubicados en los baúles de los vehículos de los personajes de la justicia participantes y en la reunión sin saber cuánto era para cada uno. Después de la reunión inicial hubo otra entre los solos magistrados y allí vincularon a otros, pero 2 de ellos manifestaron
que les parecía un error craso hacer eso antes de la posesión y que la injerencia quedaría al descubierto y flagrante la participación de la justicia. Cierro comillas, dice este archivo que revela Gustavo Urgeles. El otro magistrado dijo: ya calcularon la magnitud de las consecuencias de este hecho. En todo caso, estos dos manifestaron alejarse de esa participación y que no firmarían ningún documento que se direccionara en ese sentido de la orden de detención en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso dice este informe de contrainteligencia que dice Gustavo Urgeles llegó de fuente de alta credibilidad y que por eso lo publica ante los medios de comunicación. Fiscalía pide sentencia condenatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para la delegada del ente investigador, existen elementos probatorios suficientes que demostrarían la participación del exmandatario en la presión a testigos. Fallo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto fue lo que pidió formalmente este martes 24 de junio la Fiscalía General en sus alegatos de conclusión ante la jueza 44 de conocimiento de Bogotá. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela, señaló que durante los 4 meses que duró el juicio se recopilaron evidencias para demostrar la participación del exmandatario en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. Tal y como lo anunció la Fiscalía al inicio de este juicio, las pruebas practicadas con inmediación y bajo su dirección han sido concluyentes. Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra él. Ciudadano Álvaro Uribe Vélez, en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444A y 444 del Código Penal colombiano, dijo la funcionaria. De acuerdo con la fiscal, el expresidente Uribe le habría pedido varias veces al abogado Diego Cadena Ramírez que contactara a un grupo de paramilitares que se encontraban privados de su libertad en diferentes cárceles con el fin de que se retractaran de los señalamientos que habían hecho en su contra en diferentes escenarios judiciales. Para probar esto, la delegada del ente investigador puso de presente las interceptaciones telefónicas de las conversaciones que sostuvieron durante varios meses el expresidente Uribe y el jurista. En estas, según lo que argumentó la fiscal, se dieron órdenes precisas y claras para que se le ofrecieran dádivas y otros beneficios a los paramilitares para que firmaran las retractaciones. Contexto: un informe forense confirmaría los daños y alteraciones de los relojes espía entregados por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a la Fiscalía General. Según esto mismo, la presión habría aumentado en el mes de febrero de 2018, cuando ya la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, había ordenado compulsar copias para que se investigara al entonces senador por, presuntamente, ejercer presiones para comprar testigos. El 22 de febrero de ese mes, el abogado Diego Cadena se habría dirigido hasta la cárcel La Picota de Bogotá para reunirse con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien se encontraba cumpliendo una condena de 44 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo. Cadena le habría pedido que solamente firmara un documento en el cual manifestaba que sus declaraciones contra el expresidente Uribe las había realizado por ofrecimientos de beneficios jurídicos y /oblicua o prebendas del congresista Iván Cepeda Castro. En ese mismo lugar se encontraban el abogado Jaime Lombana Villalba, uno de los principales abogados del expresidente Uribe, y María Mercedes Williamson, acompañando a Enrique Pardo Asche, quien cumplía una sentencia por el secuestro del empresario Eduardo Puyana. Contexto: las 5 demoledoras frases del padre de Juan Guillermo Monsalve contra Iván Cepeda. Para la fiscal del caso, esa reunión de personas en esa sala no fue una casualidad. Todos tenían conocimiento de las intenciones del abogado Diego Cadena y realizaban una especie de presión y vigilancia a todo lo que estaba ocurriendo. En sus alegaciones,
La representante de la Fiscalía General podría asegurar que las pruebas documentales, testimoniales y técnicas demostraron lo citado en el escrito de acusación contra el exmandatario. Para lograr sus fines, habrían buscado al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que señalara al senador Iván Cepeda de ofrecerle dádivas y beneficios para que acusara al expresidente Uribe. Igualmente, Cadena habría buscado en la cárcel de Cómbita, Boyacá, a los exparamilitares Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, Giovanni Alberto Cadavid Zapata, Cadavid y Elmo José Mármol Torregrosa, el Poli, para que firmaran las retractaciones. Sin embargo, todos estos documentos eran idénticos y contaban con los mismos errores ortográficos. Contexto: hermano de Juan Guillermo Monsalve responsabiliza a Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río si algo le pasa a su familia. La Fiscalía General de la Nación destapará sus principales argumentos entre este martes y miércoles, luego tendrán espacio la defensa y las víctimas del proceso.